Buenas tardes. Vamos a ir empezando, porque me da que cuando acabemos, a ver si tenemos un poquito de tiempo, porque casi seguro que va a salir más de una pregunta sobre el tema. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que curiosamente se está poniendo otra vez de moda. Resulta que de siempre todos estos fenómenos que llamamos parapsicológicos o anómalos, como ahora se quieren llamar mejor, han tenido la característica de que se han asociado directamente a todo tipo de creencias religiosas. Siempre que se ha considerado que pues las religiones estaban asociadas a supuestos milagros y misterios extraños. Y sin duda alguna tenemos la circunstancia de que todas esas situaciones cada vez más se van dando en nuestros días. Curiosamente, aunque hoy en día el conocimiento científico evoluciona a marchas forzadas, se puede considerar que está evolucionando de una manera exponencial los conocimientos que tenemos. Sin embargo, curiosamente, la ignorancia y la superstición luchan de una manera encomiable por conseguir no ser desplazados, lo cual no deja de ser nada más que una curiosidad, si no fuera porque a veces esa lucha por conseguir mantener estos problemas directamente de superstición suelen ser asociadas a situaciones no siempre muy agradables. Los grupos religiosos, cada vez más, estos grupos integristas que sin duda alguna tenemos que estar padeciendo, luchan de forma encomiable por conseguir que no salgamos de esa ignorancia que ellos necesitan para de alguna manera establecer su superioridad sobre nosotros. Estamos hablando de cosas que no llegamos a entender, que hoy haya gente con una supuesta formación académica que empiece nuevamente a querer justificar ideas tan peregrinas como que la Tierra es plana, es algo que no se puede hacer una relativa gracia. Pero lo cierto es que cada vez más existen grupos religiosos que están intentando mantener e imponernos nuevamente esa idea, no sé muy bien con qué fundamento y con qué intención. Pero lo que sí está claro es que todo esto está haciendo cada vez más renacer. En una época en donde la información es muchísimo mayor de la que hemos tenido nunca, están intentando renacer todas esas supersticiones que muchas veces parece llevarnos a la Edad Media. La posesión diabólica es una de esas supersticiones que se niega de alguna manera a desaparecer. Y el problema no es que no quiera desaparecer. El problema es que sigue luchando por conseguir estar ahí y que cada vez más estar volviendo a resurgir en nuestra época. Es curioso que en los años 70-80 del siglo pasado, 1970-1980, la psicología, lógicamente, explicó bastante bien todos los procesos que se producían durante estas supuestas posesiones diabólicas y que, sin duda alguna, era algo que chocaba directamente con las ideas religiosas. La realidad es que con el tiempo estamos teniendo un resurgir de estas creencias en contra de lo que originariamente ya era algo perfectamente explicado y establecido. Pero bueno, está claro que esa idea de la Edad Media hace todo lo posible por encontrar su sitio, porque entendamos que hoy en día tenemos un problema muy grave. Al tener una mayor comunicación y una mayor información que nunca, aquellos que necesitan mantener su ignorancia por encima de todo para poder manipular al resto van a pelear como verdaderos gatos panza arriba con tal de no conseguir que los demás estemos en su nivel de ignorancia que ellos quieren. Es curioso ver cómo la ignorancia en medios como Facebook se potencia a niveles escandalosos, porque lo que se quiere por encima de todo es que esas personas que quieren potenciar esa ignorancia, sin duda alguna han encontrado unos medios de comunicación perfectos y Facebook, Twitter o cualquier
historia de estas, son medios perfectos para conseguir no solamente el controlarnos, sino el impedir que sigamos evolucionando a nivel de nuestros conocimientos. En esta época del conocimiento, por encima de todo, está claro que la ignorancia lucha de una manera encomiable para conseguir, de forma intolerante, seguir manteniendo sus ideas. Y cuando hablamos de situaciones como la posesión diabólica, estábamos hablando de un problema claramente de ignorancia. ¿Cuál es el hecho real de ese concepto de la posesión diabólica? Bueno, pues evidentemente no hay ningún hecho real que lo justifique y lo que lo demuestre. Ya hablamos de un factor única y exclusivamente de creencia. Con lo cual es posible tener, incluso hoy en día, tener cada vez más esta situación que ante movimientos religiosos cada vez más integristas intentan imponer más este tipo de creencias. Yo os puedo contar como anécdota personal, hace ya algunos años, bueno, bastantes, en un hospital psiquiátrico de Madrid, en el que estuve trabajando durante un tiempo, me encontré que había una persona, una mujer de 53 años, que cuando mirabas el informe clínico veías que ponía directamente ingresada por posesión diabólica. No estoy de coña. Era la realidad. Allí estaba puesto. Estábamos hablando de una persona, bueno, una mujer de origen muy humilde, de un pequeño aldea en Galicia, que en un momento determinado, pues, tuvo un inconveniente. No estuvo por la labor de que su tío la violara, cuando tenía 12 años. Con lo cual, al oponerse a esa situación, consiguió esta mujer que tanto su tío como el cura del pueblo llegaran a la conclusión de que, claro, como la mujer no se ajustaba a las exigencias familiares, digámoslo así, directamente pues fue declarada como poseída por el diablo. Porque, claro, solamente el diablo podía ser el que impidiera que esta mujer se adaptara a las necesidades familiares. No quiero decir nada en relación a las necesidades que estamos hablando, ¿no? Lo cierto es que durante un tiempo, pues esta mujer estuvo en la aldea totalmente marcada y al final el cura entró en su juego de realizar sus rituales, sus exorcismos y sus historias. No conseguí sacar información suficiente de si aquello había sido aceptado por el obispado o no, porque no había datos suficientes en la historia de la mujer. Y ella esas cosas ya ni sabía ni se acordaba si alguna vez existieron, claro. Lo que sí estaba claro que ella tenía su idea la tenía muy clara, y es que un día, cuando el cura empezó con sus exorcismos, la Guardia Civil decidió que eso eran tonterías de viejas y se la llevaron directamente ante el juez. El juez decidió, evidentemente, que aquella persona socialmente no estaba bien y la ingresaron en un hospital psiquiátrico con 14 años. Y desde entonces la pobre pues había ido saltando de hospital psiquiátrico en hospital psiquiátrico hasta que yo la conocí con 54, no, o 55 años. Es decir, llevaba 40 años ingresada por no dejarse violar. Estamos hablando de una situación, por desgracia, bastante habitual en España en aquellas épocas, con lo cual tampoco estamos hablando de nada extraño. Lo que sí fue cierto es que gracias a la Guardia Civil, esta mujer, por lo menos, salió de su pueblo, y con el tiempo pues el problema era que la institución judicial no aceptaba que fuera dada de alta de ninguna manera mientras no hubiera un pater familia, un marido o un hermano mayor que se hiciera cargo de ella. Con lo cual, 40 años de hospital psiquiátrico en hospital psiquiátrico. Cuando yo la conocí, como podéis imaginar, la mujer estaba deteriorada a nivel psicológico de una manera demencial, porque evidentemente la psiquiatría que se pueda estar haciendo hoy no tiene nada que ver con la psiquiatría de la época franquista. En aquella época, cualquier persona que en un momento determinado socialmente no fuera aceptada, acababa en un hospital psiquiátrico como la medida menos mala que podía tener. Cualquiera que se opusiera a ciertas circunstancias significaba que podía acabar en un hospital psiquiátrico sin ninguna otra posibilidad. Y a fin de cuentas, el problema fue que esta mujer, evidentemente, no estaba por la labor de entrar en ese papel social de la mujer, y menos en una aldea gallega, porque desde el primer momento fue considerada, pues eso, rebelde, revolucionaria, como queráis llamarla.
Acabó en el hospital psiquiátrico. Bueno, cuando yo la conocí, la psiquiatría estaba cambiando mucho en España. Lo primero que entendimos es que esa mujer allí no pintaba nada. A través de una serie de medios que en aquel momento se hizo de readaptación social con muchos enfermos psiquiátricos, en el sentido de crear centros, pisos, de alguna manera intermedios entre el hospital psiquiátrico y la sociedad normal, por llamarla de alguna manera, esta mujer fue trasladada a unos centros de estos y me imagino que si sigue viva, estará viviendo normalmente hoy en día por ahí. Es decir, un buen tratamiento acabó supuestamente con un problema de posesión que nunca existió. Claro, estamos hablando de un problema social que molestaba en aquel momento y que sin duda alguna este proceso supuestamente de posesión era una manera muy buena para controlar, manipular y enjaular, si era necesario, a aquellas personas que no se ajustaban a lo que socialmente se consideraba. Estamos hablando de la sociedad española de la época, una sociedad francamente atrasada, que quede muy claro. Pero tenemos el inconveniente que esa situación podemos hoy hablarla como una curiosidad que en su momento ocurrió. Todos tenemos muy claro que fue algo totalmente social, pero por encima de todo tenemos un problema, que si nosotros analizamos claramente la historia de las supuestas posesiones que ha habido a lo largo de nuestra historia más o menos conocida, vamos a tener muchos problemas para identificar la realidad de esos fenómenos. Sin duda alguna, todos conoceréis el caso de las poseídas de Ludun. Ha sido base para libros, para películas, para de todo. Es uno de esos casos clásicos que en un momento determinado ha tenido toda una gran importancia y que hoy se sigue valorando como un supuesto caso de posesión múltiple en un convento, posesión de varias monjas. En realidad se produjo en el convento de las Ursulinas de Ludun, estamos hablando en 1634. Hablo de este caso porque es uno de los más clásicos que existen y que sin duda alguna nos pueden dar una buena imagen de lo que esto significa. Y es el hecho de que en esa posesión colectiva de varias monjas, al final todo aquello supuestamente quedó en que había sido un proceso de brujería realizado por un sacerdote, Urbano Grandier, que supuestamente había sido el causante de todo este proceso de posesión y que acabaría el hombre, pues eso, muriendo en la hoguera, ¿no? Como buenamente ocurría en esas épocas. Cuando uno analiza la historia, uno se encuentra otro mundo completamente diferente. Lo primero que te encuentras es que Grandier no era un cura a lo normal, por decirlo así, ya que se le conocían múltiples amantes de todos los niveles existentes. Este señor se caracterizaba por, bueno, parece ser que era un buen mozo, por llamarlo así, alto, grande, atractivo, todas esas cosas. Y, claro, tenía el inconveniente de que resultaba atractivo para las señoras. Y eso creó un problema, y un problema muy importante, y es que coleccionaba las amantes, lo cual, claro, socialmente no estaba muy bien visto. Un cura con voto de castidad y en esas condiciones, bueno, pues entendemos la situación, ¿no? La historia llega hasta el extremo de que en un momento determinado una de esas amantes era la hija de Luis de Trincart, que era el fiscal directamente del rey en Ludun. Este señor, claro, no estuvo muy bien por la labor, ya que su hija Philippe llegó a quedar embarazada y se le asoció directamente que había sido el sacerdote el causante de dicha situación. Con lo cual, socialmente no era alguien excesivamente bien visto. Además, toda esta historia tiene una segunda parte, y es una segunda parte que fue muy bien analizada por una persona, Aldous Huxley, que realizó un libro de recopilación histórica muy bueno sobre este caso. Él escribe un libro que son Los demonios de Ludun y en él hace un repaso absolutamente de toda la situación histórica y más o menos social que existe en esa época y en particular en Ludun. Es interesante considerar que, bueno,
la Madre Juana de los Ángeles, la iniciadora de toda esta supuesta posesión múltiple, fue rechazada por Grandier como amante. La monja quiso que el sacerdote fuera directamente no solamente su amante, sino encima el confesor del convento, cosa que el otro rechazó, con lo cual ella se sintió desde el primer momento despechada. Eso hizo que de alguna manera no solamente ella, sino toda una serie de algunas monjas del convento se sintieran también despechadas ante la situación. Estamos hablando de un señor que iba rompiendo la pana, como dicen en mi pueblo, y se las iba llevando a todas de calle. Las monjas estaban todas detrás de él, y el problema principal es que este señor, bueno, pues como ya tenía sus establecidas, no se iba a meter con las monjas, no íbamos a crear más complicaciones de la cuenta. El problema es que las monjas no aceptan su situación y evidentemente lo que empiezan es a crear todo un proceso de supuestas posesiones, es decir, histerismo puro y duro en el cual todo iba orientado a decir que el señor Grandier tenía que ser su confesor. Es decir, fue un numerito montado para atraer a este señor al convento a realizar una actividad que evidentemente ellas tenían muy claras, pero el sacerdote no. La realidad es que todas estas demandas sexuales por parte de las monjas llegaron a la situación de que aquello se desmadró, en el sentido de que poco a poco se hizo famoso la situación y aquello se convirtió en un completo espectáculo. Media corte, cada 2 por 3, se desplazaba a Loudun para ver a estas señoras, a las monjas, hacer sus numeritos. Entendamos que los numeritos de la época significaban señoras chillando, revolcándose en el suelo, montando todo tipo de espectáculos, desnudándose en público, enseñando todas sus, llamaríamos, vergüenzas, lo cual era un espectáculo, francamente, para una sociedad como la francesa en aquel momento, para parte era muy divertido y para parte era directamente una agresión, como quien dice, a su moral. Este espectáculo hace que en un momento determinado Grandier se convierta en el centro de toda esa atención, pero además Grandier es que tenía una segunda parte, que esa era todavía más problemática. Grandier pertenecía al movimiento había un movimiento que querían levantar la zona de Poitiers contra el rey. La razón era sencilla. Tanto Richelieu como Luis XIII habían decidido que la fortaleza que había en Loudun no era conveniente. Loudun tenía una fortaleza que era inexpugnable casi totalmente. Entonces, Luis XIII considera en un momento determinado que aquello es un acto como de rebeldía contra su poder y deciden que hay que tirarla. Y el movimiento de la zona deciden directamente que eso es una ofensa para ellos e incluso llegan a plantearse la posibilidad de independizarse de Francia si en un momento determinado alguien iba a destruirles su fortaleza. Grandier, pues evidentemente entra en el juego, forma parte de ese movimiento revolucionario y tiene un inconveniente. En aquel momento, un agente del cardenal Richelieu, que está en la zona, Jacques de Thibault, lleva tanto a Richelieu como a Luis XIII todo el numerito de los exorcismos que se están realizando en Loudun y decirle directamente cuál es la situación existente. Además, realiza una cosa, y es, en un momento determinado, este señor, que se le conocía directamente, era contrario al señor Grandier por encima de todo. Existe referencia histórica de que en un momento determinado a nivel público le golpeó varias veces, se le echó encima para golpearle. Directamente este señor cuenta en un momento determinado al rey que está realizando todo ese tipo, sobre todo la actividad de tipo política. Los exorcismos se establecen principalmente a través de Mignon, que era el sacerdote que en ese momento estaba como confesor de las monjas, ya que no consiguieron que Grandier entrara, pues el obispado colocó al correspondiente de turno, y tanto Mignon con los sacerdotes correspondientes de las zonas de Vinier y Chinon empezaron a realizar todos los procesos de exorcismos. Estos exorcismos que os digo que era un verdadero espectáculo y que, bueno, pues
tenían su afluencia, hasta el extremo de que los mejores sitios eran pagados para poder ver mejor las actividades de las monjas. Vamos, como si fuera una obra de teatro, ¿no? O sea, tú puedes estar en un palco o en el gallinero. En el gallinero iba el que no tenía dinero y el que tenía dinero pues iba al palco, más o menos, entendamos. Aquella historia de monjas convulsionadas, chillando y todas estas historias eran de lo más divertidas, porque claro, estamos hablando de monjas que se ofrecían directamente en medio del exorcismo sexualmente a cualquiera de los que estaban presentes. Con lo cual, claro, nadie entraba, pero bueno, pero era un espectáculo, entendámoslo bien. O sea, entendamos el espectáculo que eso significó en una época en que la moral católica bloqueaba toda actividad sexual existente, ¿no? La realidad es que con todos estos exorcismos y demás se creó tal situación de que en un momento determinado Jean de Laudemont, que era pariente de la misma Juana de los Ángeles, la cabecilla de la movida esta, en un momento determinado decide presentarse al propio Richelieu y le cuenta la historia existente. Por un lado le cuenta la historia de los exorcismos, lo que aquello está significando. Y por otro lado le cuenta la historia que directamente ocurre con Garnier y todo su proceso revolucionario. Richelieu, persona bastante más coherente que el propio Luis XIII, nosotros tenemos una idea muy equívoca de Richelieu y se la debemos directamente a las novelas de los Tres Mosqueteros. Realmente Richelieu fue el que mantuvo Francia durante muchos años. Si hubiera sido por Luis XIII, Francia hubiera desaparecido. Pero la realidad es que este señor, que fue un gran político y un gran gestor de lo que era el reino francés, se hartó de toda esta situación y directamente impidió los exorcismos. Decidió que aquello no tenía sentido. No solamente eso, sino que directamente consiguió que, bueno, como había un supuesto proceso iniciado inquisitorial contra Garnier por su situación en relación a un proceso de brujería realizado contra las monjas, él lo cierra directamente con una condena de hoguera, con lo cual se carga todo el movimiento revolucionario político de la zona. Y por otro lado, a las monjas las reparte por toda Francia y se acabó el diablo. Un proceso evidentemente realizado por una persona con cerebro. La realidad es que estamos hablando que esas posesiones, todo aquello desapareció de un día para otro, el día que Richelieu decidió prohibir todo el proceso. Es decir, el diablo es tan fácil como prohibirle que actúe. Tenemos un problema. Claro, hay datos suficientes, no solamente el trabajo de Huxley, como para demostrar todo esto que os he estado diciendo, sino que son muchos los autores que a lo largo de los años han ido demostrando que el proceso de Loudoun fue una tapadera para cubrir en un momento determinado un proceso político. Pero seguimos y seguiremos oyendo cómo el supuesto proceso de Loudoun ha sido la demostración de la actividad del diablo directamente sobre un grupo de monjas. Yo entiendo que entre la realidad y la fantasía, pues hay que aplicar esa frase que decía el señor Arthur C. Clarke: a todos nos gusta una buena película de fantasmas. Pues esa es la realidad. Todos preferimos una buena historia de fantasmas. Yo incluido, claro. Que os quede muy claro. Pero bueno, la realidad es que eso es un caso que ocurrió en Francia. Todos pensamos que es algo raro que ocurrió, pero bueno, la realidad es que nosotros tuvimos nuestra pequeña versión a la española. Y digo a la española, ya os explicaré por qué. La realidad es que en España, estamos hablando en 1623 aproximadamente, se realiza un proceso semejante. Tenemos la famosa historia de una serie de monjas poseídas en un convento que el famoso convento de San Plácido. El convento de San Plácido es fundado por Jerónimo de Villanueva, señor muy de alta alcurnia, que en un momento determinado crea este centro para que se retire
la que en su momento fue su prometida, doña Teresa del Valle, de la Cerdá, y que posteriormente se convirtió en su amante, como monja. El convento era establece el convento directamente en parte de su propia casa, es decir, parte del casón es separado y convertido en el convento, en donde su amante va a crear un centro para recibir toda una serie de nuevas monjas que llegan hasta un número de unas 30. Entendamos, hablamos de una época en la que en España, y me temo que en la mayoría de los sitios de los países europeos, los conventos de monjas todavía no estaba muy claro su función. La realidad es que la mayoría de ellos se convertían en pequeños centros donde eran recluidas las hijas de los nobles. Cuando papá noble se hartaba de mantener a la hija, la metía en un convento, le estorbaba directamente. Si conseguía casarla, vale, esa que se libraba. Si no, no iba a estarla manteniendo toda la vida. Entonces, el convento era un medio de almacén donde meter a estas personas que económicamente a la larga resultaban siendo problemáticas. Aparte, tenemos la circunstancia de que muchas de estas monjas en realidad no eran nada más que señoritas de bien, que habían tenido un pequeño desliz amoroso con algún señor correspondiente también de la corte, y que a partir de ese momento, pues como evidentemente no podía exigir nada, se convertía en la amante o en la querida mantenida dentro del convento. ¿Por qué? Porque el señor daba ciertas cantidades de dinero, a veces muy importantes, para que esta señorita entrara dentro del convento y seguir manteniendo la relación con ella. Y así el convento se convertía en un medio de financiación muy importante para la Iglesia. Sé que suena duro, pero la historia está ahí, solo hay que buscarla. El convento, que era una parte originariamente de la casa de este señor, luego, bueno, mucho más tarde, en 1641, fue reconstruido como un edificio aledaño y que en un momento determinado llevaba tanto lo que era el nuevo convento como la existencia de la iglesia. Todo ello posteriormente sería reconstruido en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y que es lo que hoy en día podemos más o menos medio ver, porque parte del convento ya ha desaparecido y solo quedaría la iglesia, ¿no? En 1628 empieza en esa parte correspondiente de la casa del señor Villanueva la existencia de darse algunos fenómenos raros, y lo llamamos así por denominarlo de alguna forma. La realidad es que las monjas se empiezan a quejar de que por la noche había generalmente una especie de demonio con forma masculina que, vestido de negro, se dedicaba a pasear por las dependencias de este edificio. Primero empezaron hablando de la existencia de que era una especie de ángel extraño que no sabía muy bien qué era. Pero claro, cuando la cosa era repetitiva y algunas de las monjas se quejaron de que había procesos por la noche supuestamente de posesión y no espiritual, sino más bien físicos, empezaron con el problema de plantearse que esa supuesta aparición más o menos angelical que no entendían muy bien se fue convirtiendo en otra cosa. Rápidamente, por Madrid empezó a correr la historia de que el monasterio estaba poseído por el demonio y que éste realizaba todo tipo de actividades raras, llamémoslas así, con las monjas. Pronto las monjas, algunas de ellas, estamos hablando que todas eran hijas de nobles de rancio abolengo, evidentemente empiezan a encontrar una manera de llamar la atención. Si están poseídas, empiezan a realizar todo tipo de actividades, recordemos Ludun, en las cuales lo que llaman es la atención porque ellas estaban allí directamente, estamos hablando de que habían sido ingresadas a la fuerza, con lo cual realizaban toda una serie de elementos para llamar la atención. El hecho está en que inmediatamente empieza a haber monjas con ataques histéricos, con situaciones de pérdida de conciencia, y toda una serie de ellos, incluso algunas llegan a asegurar que hablan con la lengua del demonio,
entendamos que, bueno, eso de la lengua del demonio, no vamos a decir que hay que demostrarlo, sino sencillamente recordemos que eso de decir que hablan otras lenguas es bastante habitual. Hay un proceso que se llama directamente glosolalia, que consiste en hacer ruidos y que parezca que estás hablando. Para que nos hagamos una idea, hay un caso muy bonito para que os deis cuenta de lo que esto significa. Me imagino que muchos conocen, bueno, casi todos conoceréis a Edgar Allan Poe, ¿no? Y algunos a lo mejor habéis leído hasta la pequeña novelita que tiene del caso del asesinato de Larry Bourget. Os lo voy a reventar. El asesinato de Larry Bourget es una historia en la cual se cuenta cómo una madre y una hija son asesinadas dentro de su casa con la puerta cerrada. Y cuando la policía entra, el asesino ha desaparecido. Bueno, es una historia más o menos macabra, de las que le gustaban a Poe, y en un momento determinado, pues tiene una parte que es el interrogatorio de la policía. Cuando supuestamente el asesino está matando a las dos mujeres, desde fuera de la puerta están toda una serie de vecinos intentando tirar la puerta y oyendo todo lo que ocurre dentro. Es decir, hay toda una serie de voces, todos dicen claramente que oían tanto a la madre como a la hija chillar, y una tercera voz que curiosamente era variopinta. El vecino que era alemán decía que hablaba en polaco. El vecino que era francés decía que hablaba en alemán. El vecino que era italiano decía que hablaba en griego. Es decir, todos hablaban de que hablaba en otro idioma que curiosamente ninguno conocía. O sea, el alemán no sabía nada de polaco, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente daban una explicación, porque oían unos ruidos que, como no sabían realmente qué decían, daban una explicación al respecto. Bueno, pues ese es el problema de la glosolalia. O sea, tú puedes hacer toda una serie de ruidos y el que te oye, si no te entiende, decir en un momento determinado, no, es que está hablando otro idioma. Eso es lo habitual que ocurre en la mayoría de estos casos. La historia está en, bueno, tenemos razonamientos, yo os puedo decir de hace años, de conocer a una de estas personas que iba de exorcista, y él me aseguró que en una de las supuestas posesiones que él había vivido, le hablaron en sumerio antiguo. Mi problema es que casi no entendemos qué es escrito como para saber cómo suena. O sea, no tenemos ni idea de cómo sonaba el sumerio. No hay ningún registro, ninguna referencia, es algo completamente perdido. Que este señor dijera que sabía cómo sonaba el sumerio antiguo, pues sin ánimos de ofender, lo que me estaba era tomando el pelo, que estaba intentando justificar su creencia. Pues en este caso ocurría un poco lo mismo. Es decir, de alguna manera esas señoras realizaban ruidos que aseguraban sobre todo que hablaban en inglés, cosa que, claro, si hoy en día en España el porcentaje más alto de la población no tiene ni idea de inglés, no vamos a decir en el siglo XVII, no merece la pena entrar en interioridades, ¿no? La realidad es que estas señoras, revolcándose por el suelo, en actividad erótica establecida y todo ella, crea una nueva situación. Y era clara, la corte inmediatamente iba allí a ver el espectáculo. Hablamos de una época en que, bueno, la televisión no existía y el teatro estaba mal visto, que quede claro, ¿eh? O sea, el teatro siempre ha tenido muchos inconvenientes con la Inquisición. Lo cierto es que en un momento determinado allí la gente llegaba y sobre todo en la corte se repetía aquella situación que decíamos en Loudun. El que quería primera fila pagaba y el que no, al gallinero. Lo cierto es que aquello fue un medio de financiación bastante importante, sobre todo para el convento, durante un tiempo. Con lo cual, los espectáculos en vivo y en directo eran continuos. No había manera de controlarlo. Estamos hablando de una época en la que, como os digo, el teatro estaba más visto. El poder en la corte de alguien escaparse a ver una obra de teatro no era aceptado. Tenías que tener un nivel lo suficientemente importante como para que nadie te dijera nada, porque si no, te podías encontrar hasta un proceso de inquisitorial. Tenías que ser alguien que estar a la altura directamente del rey Felipe IV.
Felipe IV se escapaba de palacio para ir directamente a ver todo tipo de representaciones, y os recuerdo, o os digo, si no lo sabéis, que una de sus queridas fue la famosa Calderona. María de Calderón, actriz y cantante, durante muchos años fue la querida establecida de Felipe IV, hasta que, bueno, Felipe IV ya se hartó de ella y entonces la metió en un convento. Actuación normal y corriente en la época. Estamos hablando de que esta situación hace que no solamente este convento se convirtiera en un espectáculo, sino que durante mucho tiempo eso se mantiene, se realizan toda una serie de procesos de inicio de exorcismos, hasta que en un momento determinado, en el 19 de marzo de 1630, el Tribunal de la Inquisición de Toledo y el Consejo de la Suprema deciden que hasta aquí hemos llegado, que aquella situación no es lo suficientemente moralmente aceptable, y deciden que se acabó el invento. ¿Y qué es la respuesta? Pues nos encontramos directamente en la existencia de que, claro, ¿os acordáis de Garnier? Bueno, pues aquí tuvimos nuestra versión española. Fray Francisco García, que era directamente el confesor del convento, en un momento determinado pues fue procesado por la Inquisición. Se le obligó a adjurar de vehementi, acusado de alumbrado. Los alumbrados eran unos señores en aquella época que estaban de moda, era un movimiento religioso en contra, no en contra, sino dentro de la propia Iglesia Católica, que consideraba en un momento determinado que toda persona podía entrar en contacto directamente con Dios, hablar con Él, y la Biblia no era un libro cerrado, sino que podía ser de alguna manera explicado y comprendido por cualquier persona. O sea, recuerdo que Teresa de Jesús fue procesada por la Inquisición por alumbrada. Luego estamos hablando de un proceso que significaba que cualquier persona que se salía de las normas establecidas por la Iglesia era procesada inmediatamente a nivel inquisitorial, y eso de los alumbrados era un sistema claramente utilizado con asiduidad, ¿no? La historia nos deja ahí en el sentido de un señor que en un momento determinado es procesado, aquí no le queman, por suerte, es recluido en un monasterio de por vida, y tanto doña Teresa como las monjas del convento son trasladadas al convento de Santo Domingo del Real en Toledo. Y a partir de ese momento el diablo desaparece. Bueno, pues como el proceso de Ludum tuvo a su Aldous Huxley, nosotros en cierto modo tuvimos nuestro estudioso del caso de las poseídas. Estoy hablando de nada menos que Gregorio Marañón. Gregorio Marañón se encuentra en un momento determinado una especie de libelo, de libretito pequeño en la Biblioteca Nacional, que habla de todo este proceso. El libelo que en particular se llama Relación de todo lo sucedido en el caso del convento de la Encarnación Benita. Sigue existiendo, os lo digo porque yo lo he consultado. Y tiene la característica de que en ese pequeño trabajo se plantea una segunda versión que Marañón da a conocer y que sin duda alguna es necesario que existan, pues eso, casi 300 años para que conozcamos lo que realmente existió detrás de toda esta historia. Estamos hablando de que doña Teresa tenía un centro que, más allá de ser un convento, es una especie de centro de recopilación de monjas, muchas de ellas de vida dudosa. En particular, Marañón habla de la existencia de una señorita de pro, llamada Margarita, no da más datos porque se supone que su familia era muy importante en la época y entonces no hay referencia en el libelo, y que de alguna manera consiguió que el rey Felipe IV buscara sus favores. Felipe IV es un personaje que hay que entenderle. Estamos hablando de una persona, no se le conocen el número de amantes que tuvo,
Se habla de unos 30 hijos ilegítimos, me pasan un cero, pero bueno, creo que son suficientes. 300 es imposible, no le hubiera dado tiempo, claro. Pero estamos hablando de que lo que sí se reconocía en la época de él era algo tan sencillo de que el gobierno de España le daba igual, lo que sí estaba ocupado directamente era ver si conseguía que fuera lo suficientemente extenso para conocer el mayor número de súbditas suyas posible. Este Felipe IV, que parece ser se enamoró de esta señorita Margarita, entraba continuamente en el convento, ahora sin tempestivas, vestido de negro, a través de la casa del señor Villanueva, que os recuerdo que estaba al lado. Había un paso directo, el que utilizaba el señor Villanueva para ir a ver a su querida, doña Teresa, y este era el paso que el rey utilizaba para entrar a ver a la señorita correspondiente. Durante un tiempo, pues bueno, el rey entraba, salía, a horas intempestivas, dicen que otras veces iba acompañado, y lo cierto es que, como bueno, en todos estos casos siempre hay una realidad y una leyenda que se mezclan, cuenta un poco la historia o la leyenda, que en un momento determinado doña Teresa, la historia dice de que como el rey no pagaba pernada por pasar, se hartó de tal situación y en un momento determinado hizo el numerito de que cuando entró Felipe IV se encontró a la supuesta Margarita que había fallecido. La colocaron en un catafalco, como si estuviera muerta, para aparentar esa situación. Felipe IV salió por pies, evidentemente, porque estamos hablando de una muerte en una época en que situaciones de enfermedades eran muy habituales y infecciones de todos los días. Una señorita joven que moría de golpe y porrazo, la posibilidad de una infección era muy importante. Por lo tanto, el contagio era seguro. Así que Felipe IV salió por pies y la señorita Margarita supuestamente se libró. ¿Cuál es el tema? Que durante todo este tiempo las entradas y salidas del rey establecieron todo este fenómeno de que algunas otras monjas le vieron. Dicen las malas lenguas, y en particular Gregorio Marañón, que el rey no solamente conforme con la tal Margarita, de vez en cuando hacía alguna otra visita, alguna otra de las monjas existentes. Con lo cual aquello era un pitorreo continuo que evidentemente doña Teresa llegó en un momento determinado y dijo aquello de se acabó el invento. ¿Cómo acabó el tema? Bueno, pues el tema realmente acabó de la siguiente manera. El señor Villanueva acabó en una cárcel inquisitorial, lógicamente por haber dado pie a esta situación. Dicen que el inquisidor mayor le echó la bronca al rey, pero claro, evidentemente el rey, os podéis imaginar por dónde se pasó la bronca, por el mismo sitio que se había pasado a las monjas. La realidad es que, con el tiempo, el señor Villanueva fue liberado inmediatamente porque el conde duque de Olivares se empeñó desde el primer momento en liberar a tan importante persona. Las malas lenguas, Gregorio Marañón dice que el acompañante, el demonio, el segundo que iba de negro, era el conde duque de Olivares, que también, claro, lógicamente, hacía sus actuaciones dentro del convento junto a su rey, como era lógico. Doña Teresa acabó directamente, pues eso, repudiada tanto por el señor Villanueva como por el rey, por una sencilla razón: ya no le será necesaria y no le será posible su utilización como alcahueta. Entonces el mejor sistema fue quitarla del medio. En Francia al pobre hombre le quemaron, aquí no. Bueno, aquí por lo menos tuvimos la delicadeza de mandarlos a otra situación. Entendamos que en la Inquisición en España no procesaba directamente, se procesaba por lo civil. Es decir, todos los procesos inquisitoriales. Una de las cosas que siempre se dice es que en España hubo muy pocos procesos inquisitoriales. No es cierto, hubo muchísimos. Lo que pasa es que aquí el proceso inquisitorial normalmente se solucionaba con multas y luego era el rey el que los ahorcaba. Es decir, la Iglesia se llevaba el dinero y el rey se llevaba el reo. Con lo cual, la mayoría de los procesos inquisitoriales, aquí no hay persona que sea
procesada de forma o por horca o por la hoguera o demás, porque evidentemente en España la Iglesia no quemaba a la gente. Hay un trabajo muy bonito del CSIC, no digo de una revista de estas del medio, del misterio, no, hablo del CSIC, en el que se recogen las cuentas de Toledo de la Inquisición durante 1600 aproximadamente. Es interesante analizarla porque ves cómo judíos, moriscos y demás continuamente son procesados. Además que ves los mismos nombres. Es decir, cada cierto tiempo llegaba la Inquisición y le decía, te toca. El otro pagaba y ya le dejaban otra temporada libre. La Inquisición funcionaba así en España. La realidad es que toda esta situación nos hace pensar de alguna manera en cómo la existencia de una historia que puede ser más o menos especial nos puede determinar que en un momento determinado ideas más o menos religiosas intenten justificar y cubrir la realidad del fenómeno. El primer caso que os contaba, el que yo viví, estamos hablando de una señora que en realidad su problema era directamente que no estaba dispuesta a adaptarse a esa sociedad machista que le tocaba y fue considerada directamente poseída. Ludum fue un problema directamente político, sobre todo. El problema del recalentamiento de la señora hacia el sacerdote pues no tuvo mucha importancia porque nunca llegó a nada. Fue utilizada descaradamente para acabar con un movimiento sedicioso político que se estaba originando. Y en España, pues como somos diferentes, evidentemente fue un problema de recalentamiento del rey. Era claro. Cada país tiene su historia, cada uno tenemos nuestras características y en cada uno, pues claro, la historia nos marca la realidad que hemos tenido. Estamos hablando, pues bueno, cómo en un momento determinado, pues, como Felipe IV nunca fue asociado a este proceso, como el que cargó con la culpa fue Francisco García, supuestamente por alumbrado, fue acusado de ello, aunque él nunca reconoció que lo fuera, pero bueno, eso no importaba. Garnier tampoco reconoció en ningún momento que él hubiera realizado ningún acto de brujería, pero tampoco le dio igual, le quemaron igual. Luego estamos hablando de que una época en que, bueno, tú podías decir lo que te quisieras y aunque te mantuvieras hasta el último momento, superando hasta el proceso directamente de tortura, daba igual. Si tú seguías manteniendo esa idea de que tú no eras culpable, en realidad no es que no fueras culpable, es que el diablo te daba fuerzas para superar la tortura. O sea que hicieras lo que hicieras, lo llevabas claro. Eso está claro. Así que en esa situación, imaginaros lo que hubiéramos durado cualquiera de nosotros. Yo muy poquito, os lo digo en serio. Hubiera reconocido lo que hubiera faltado. Pero bueno, la verdad es que estamos hablando de procesos históricos donde existe más o menos una situación de ignorancia a nivel social que las imposiciones religiosas las han llevado hasta una situación que evidentemente no solamente no comprendemos, sino que directamente yo creo que todos rechazamos. Pero démonos cuenta de que eso no es algo histórico. Estamos hablando de un fenómeno que hoy en día se está dando. Hoy en día están volviendo las posesiones diabólicas. Desde hace ya lo menos 30 años en España no se hablaba casi de exorcistas. De vez en cuando te salía uno, salía 4 días, desaparecía y se acabó. No, hoy tenemos verdaderos personajes que se dedican a ir paseándose por supuestos congresos de estos del misterio, vuelta otra vez con las mismas tonterías de la Edad Media. ¿Qué ocurre? Hablamos de personas que necesitan, de alguna manera, vender su producto. Y entendamos que esa ignorancia que buscan que se mantenga, sin duda alguna sigue creando víctimas. En septiembre de 2016, o sea, antes de ayer,
En Perú, una persona llamada Rosa Villar Jarionca, una anciana de 76 años, fue quemada, supuestamente por tener tratos con el diablo. Sus vecinos llegaron a la conclusión, no se sabe muy bien por qué, de que esta señora, que tenía tratos con el diablo, tenían que salvarla. Y para poderla salvar, la quemaron. ¿Cuál es la mayor desgracia de esta situación? Y es que mientras estos asesinos la quemaban, se dedicaron a grabarla con el móvil y a subirlo a Internet, con la situación de asociar el vídeo a comentarios de qué grandes eran, que estaban librando al mundo del mal del demonio. Encima se creían que estaban haciendo un bien. Estamos hablando de que esto sería una desgracia, si no fuera que solamente en el año pasado en el mundo yo tengo registrado 124 casos de personas asesinadas, supuestamente por trato con el diablo. Estamos hablando de solo los que han salido a nivel de prensa internacional. Es decir, no sabemos realmente los casos que no han salido. Con lo cual, estamos hablando de una situación francamente problemática. Seguimos con el mismo nivel de integrismos religiosos. Y mientras sigamos en esa situación, lo siento, pero difícilmente vamos a seguir evolucionando. La realidad es que no hay nada más que un verdadero mal en este mundo, y es la ignorancia. Si no salimos de esa ignorancia, muy difícilmente vamos a empezar a solucionar esos problemas en los cuales vivimos totalmente. Espero que en la charla os sirva sobre todo para una cosa. Cuando mañana oigáis a alguien hablar de estas cosas, de posesiones, de exorcismos, tengáis ese mínimo sentido crítico de buscar qué es lo que está buscando esa persona con esas palabras. Porque pensaros que si en Ludun había una búsqueda política y en España había una búsqueda sexual, cuando alguien utiliza estas cosas, algo va buscando. Entonces, pensar qué beneficio puede sacar esa persona siguiendo, manteniendo y introduciéndonos en este nivel de ignorancia que continuamente parece que, aunque cada vez tenemos más información, más medios, más comunicación y demás, lucha por encima de todo para mantenerse, como sea, a costa de nosotros, claro, evidentemente. Y nada más, muchas gracias por haber venido. Hoy te toca a mí. Espérate. Vamos a ver. Creo que tenemos tiempo. Creo no haberme extendido mucho, no sé ni qué hora es, pero bueno. No, sí tenemos tiempo para hacer preguntas. Sí. Hola, gracias Manuel por la charla, muy interesante. Te quería preguntar porque vi un documental recientemente en el que comentaban que el Vaticano tiene un departamento dedicado al exorcismo con una especie de coordinador que no solamente tiene cursos, de hecho tiene cursos que puede hacer un particular también. Puedes irte a Italia y hacerte tu curso de exorcismo. Pero lo que me llamó la atención es que comentaban en el documental, no sé qué fiabilidad tiene, que habían asignado a 8 exorcistas recientemente certificados por el Vaticano a Madrid, porque consideraban que las condiciones de Madrid requerían esa especial dedicación. Entonces, ¿qué valoración haces de esta situación y hasta qué punto crees que es verídica o qué interés pueda tener la Iglesia? Gracias. Mira, como decía que me encanta que me hagas esta pregunta, porque vamos a aclarar algunos puntos. Todo lo que estás diciendo es lo que se está diciendo, contando desde programas de misterio y alguna revista y demás. Bueno, lo de los 8 exorcistas no existe, de primeras, porque por circunstancia lo he intentado buscar. No existe referencia ninguna. Simplemente, vamos a ver, el primer problema es que el exorcista no es un cura especial con superpoderes que se vaya enfrentando directamente al diablo. El exorcista es cualquier sacerdote que es aceptado
su función por el obispado. Es decir, el obispo es el que le da permiso para realizar un exorcismo. No quiere decir que tenga un carné especial para realizarlos. Con lo cual, si no existe ese carné especial, difícilmente todo lo demás tiene sentido. En cuanto a lo del supuesto curso que da el Vaticano, vamos a ver. Lo primero, el curso no lo da el Vaticano, se dan unas dependencias cercanas al Vaticano. La llevan los dominicos como una actividad privada, como si tú mañana lo montas aquí en Madrid. Lo que pasa es que, bueno, no está reconocido por el Vaticano, pero te dan un título en el cual se te reconoce el haber realizado ese curso, como los 2.000 títulos que tú puedes conseguir muchas veces pagando, en el sentido de llegar en un momento determinado. Tú puedes ser templario hoy en día, o sea, todo es cuestión de que lo pagues y punto, te dan un título de templario. No estoy de broma, eso es real. Pues igual puedes tener tú un título por una dependencia asociada al Vaticano de exorcista, pero eso no te hace exorcista, porque se te considera como que tú estás realizando un estudio de religiones, de interrelación de las religiones, con lo cual eso no te permite nada. ¿Qué ocurre? Que hablamos con el problema de siempre. Vamos a ver, yo esto que os he contado, que han sido pues 1 hora más o menos, son 3 años de trabajo. Os lo digo así. Llevo 3 años persiguiendo datos, consiguiendo. Lo del Udún no tanto, porque bueno, ese me llevó más tiempo, pero la historia directamente de las poseídas de Madrid son 3 años persiguiendo, porque claro, evidentemente es un caso perfectamente escondido, porque hay una implicación que no gusta que salga a la luz. Hablamos de Felipe IV. ¿Cuál es el tema? Que es mucho más fácil el corta y pega. Si te sale que hay un centro en el Vaticano que dan cursos de, el siguiente periódico dice que el Vaticano da cursos de. ¿Me entiendes? No existen cursos oficiales de exorcista, por la sencilla razón de que exorcistas son todos los curas, todos los sacerdotes. Con lo cual, estamos hablando de un proceso ya de manipulación descarada, por una línea o por otra, no me voy a meter en ningún eso, pero pensaros, el que está vendiendo eso, ¿qué interés tiene detrás? ¿El meternos miedo con el diablo? ¿El establecer nuevamente esas situaciones dignas de la Edad Media para controlar ciertas cosas? Yo te puedo decir en el 94, por circunstancias, acabo en un supuesto exorcismo que se hacía en Málaga. No doy más datos porque me imagino que todavía habrá personas vivas. En esta situación, bueno, estamos hablando de un señor que se autodenominaba a sí mismo sacerdote protestante. Nunca llegué a saber muy bien a qué iglesia pertenecía, pero este se establece como exorcista en Málaga y era buenísimo porque, claro, tenía toda una serie de acólitos que a lo largo del tiempo se habían ido creando alrededor de él, y estos tenían las características de que, claro, cuando al niño, su niño o su niña, el que fuera, el correspondiente, hacía algo que no le gustaba al padre, le llevaba al exorcista para que le sacara el diablo, porque aquello era un problema del diablo. Estamos repitiendo esa misma historia que yo os contaba al principio. Lo más gracioso no es eso, porque evidentemente eso no tiene ninguna gracia. Lo más gracioso era cuando yo acudo allí, por circunstancias, estoy viendo el acto, en un salón de actos semejante a este, habría pues unas 10, 12 niñas, la mayoría entre 14 y 15 años, en esa época revoltosos, que somos todos, y de golpe y porrazo sale el correspondiente que va a iniciar su exorcismo. Y según está en eso, sale el correspondiente y dice una de las chicas: «Pater, ¿nos podemos manifestar?». Yo no entiendo eso. El otro dice que sí, y ala, todas al suelo, allí revolcándose y demás. Un demonio pidiendo permiso. Por favor, entendamos.
Claro, era un numerito establecido, ¿por qué? El caradura del que iba de pater haciendo el numerito, porque claro, todo eso a la salida significaba. Hay una cosa que es muy rentable. Siempre se dice, esta gente nunca cobra, pero la voluntad es muy importante. Toda esta gente nunca cobran. Me da igual que sean curanderos, me da igual que sean estos aspirantes, no sé muy bien aquí. Hay muchos y todos, ninguno cobra. Ahora, eso sí, a la salida siempre tenéis el cestillo. ¿Por qué? Porque siempre os van a decir una cosa, dependiendo de tu voluntad, Dios considerará lo que te tienes que llevar. Es decir, que si no dejas un duro, Dios se olvida de ti. Pero si dejas una buena propina, Dios actuará mejor y te hará más beneficio que si dejas poco dinero. Con lo cual, el cestillo es muy rentable, pero muy rentable. Además, todo dinero negro, que quede claro. Ahí Hacienda ni nada, vamos, ni aunque quieran buscarlo, no hay manera de controlarlo. Con lo cual, os digo directamente que es de lo más económico y de lo más rentable. Un segundo, es que está aquí atrás. Perdona, que en el caso de Ludum, pues está claro que podía haber una motivación política, en el caso de San Plácido también, pero, por ejemplo, cuando son cosas de petit comité, como hace un año o dos pasó en Granada, creo que en el Albaicín, que 3, 4, 5 personas, entre ellos los propios padres, para quitarle el demonio del cuerpo a una criatura, le pusieron un embudo y le estuvieron metiendo agua con sal hasta que la mataron. Hasta que reventó. Entonces, en ese caso, ¿qué explicación tiene? Porque esta gente no quería que eso se supiera. Se supo porque la niña murió, pero no buscaban... No, vamos, es que estamos hablando de un problema de ignorancia. O sea, el problema no es directamente el supuesto posesión diabólica, los exorcismos y demás. En el caso que tú me estás contando del Albaicín, el que estás comentando directamente, el que realiza el ritual de exorcismo es un panadero. Empezamos bien. Un personaje que era conocido en la zona que actuaba como curandero. Un caradura y un sinvergüenza que había estado perseguido por la policía por todo el tipo de estafas que realizaba de continuo. Y en un momento determinado, una madre y con su hermana deciden que su niña, no se sabe muy bien por qué, está poseída y ha sido directamente embarazada por el diablo. Estamos hablando de un problema de ignorancia, de superstición, única y exclusivamente. Y para salvar a la niña, le realizan un exorcismo en el cual realizan, entre muchas burradas, esa que tú dices. Hasta que, claro, la niña murió. Pero es que, claro, el problema no es que eso saliera a la luz, es que este tío llevaba un montón de años ejerciendo de tal. Claro, el día que se le escapó el acto que realizó y cometió un asesinato, ese día salió a la prensa. Pero el problema está que este sinvergüenza, pasado 10 años, estaba ya en la calle, porque no se le pudo probar más nada. Porque aunque había tomado el pelo a medio Albaicín, no se le podía demostrar porque la gente no denunció. Tú te vas a zonas concretas de España, y en particular en el Albaicín, y tú tienes curanderos hasta debajo de las piedras. Allí tienes curanderos de todo tipo. Pero no hablamos del curandero ese de las hierbas del pueblo que antiguamente ayudaba, no, sinvergüenzas que lo que van es directamente a robar y a estafar a la gente, aprovechándose de la necesidad que tienen las personas y de su nivel de ignorancia. España, por desgracia, todavía tiene un nivel de ignorancia y de superstición muchísimo más alto de lo que creemos. Tú te sales de las 4 ciudades importantes y el nivel cultural de España, te digo directamente que es muy, pero que muy bajo. Con lo cual, si en Madrid tenemos estos problemas, imagínate en ciertas zonas de Andalucía, donde el desarrollo cultural es menor todavía. O sea, estamos hablando de un problema de ignorancia. ¿Qué buscó este señor? Hacer el negocio, claro. Lo que pasa es que le salió mal.
Bien. Perdona, un segundo, es que había levantado la mano aquí. No, lo había levantado yo antes. Ah, él, disculpa, es que no te había visto, disculpa. Bien, gracias Manuel por tu charla. He venido a escucharte porque estoy escribiendo un libro sobre los misterios telúricos de Madrid y el monasterio de San Plácido es uno que tenía ahí entre dudas de incluir o no y quería ver si me aportabas algo más sobre la historia, que me inclinas en la balanza. Fíjate, yo no creo en los endemoniados ni creo en los exorcistas, pero sí creo en las entidades energéticas negativas. Pero bueno, el que yo crea no significa que tengas que creer tú ni los demás, pero yo creo, quiero dejarlo claro. Entonces, fíjate que las monedas todas las han hecho con dos caras y cada uno nos quedamos con la que nos interesa. Esto es así a lo largo de la historia y a lo largo de los personajes que lo sufrimos, ¿vale? Entonces, me ha llamado la atención dos puntos. No conozco la historia, no conocía la historia de Francia, de las monjas endemoniadas. Buscaré el lugar, porque fíjate que curiosamente has dicho que el demonio se fue cuando se fueron las monjas de allí. ¿Quién sabe? A lo mejor lo que perturbaba estaba allí y al irse acabó el problema. Porque fíjate qué curioso que yo, que asocio los hechos paranormales con fantasmas, los que, no sé si tú alguna vez has hecho alguna sesión de Ouija, no sé si tienes alguna explicación, pero bueno, se nos sale del tema, era un ejemplo, ¿no?, en cuanto a cosas raras que suceden, ¿no? Pero vamos a ver estos sitios donde la historia nos dice que distinta gente ha visto entidades energéticas. No, aquí no estamos hablando de que vieran entidades. No, pero yo sí hablo de ello. Imagínate cuando alguien dice que ve una señora por el tejado de la casa de las 7 chimeneas, vale, no pasa nada, porque es alguien que pasa por la calle. ¿A qué leyenda te refieres? Sí. Porque claro, en la casa de las 7 chimeneas tenemos dos leyendas. Hay una, la originaria, que es la que no se conoce, y es el hecho de una señora que en un momento determinado, cuando su marido se fue a la guerra, como se dice normalmente, subía ahí arriba para rescatar y ver a su marido cuando volviera. La leyenda de amor ha sido directamente luego cubierta con la existencia de un supuesto asesinato, con el emparedamiento de la persona y todo ese rollo, cuando eso no hay referencia ninguna histórica, sino que es única y exclusivamente un montaje que nace única y exclusivamente de la necesidad de que el morbo se vende mejor que una historia de amor. Efectivamente. Luego, pero bueno, tenemos que tener en cuenta las cosas que contamos. Tenemos que tener en cuenta las cosas, que no solo hay referencia, posiblemente ese montaje, yo no lo sé. Yo no puedo saber si la historia o si la versión que se nos da sobre el rey es la real, porque nadie del tiempo la afirma. Hay un escrito del tiempo real que está en la Biblioteca Nacional. Es una conclusión. A lo que voy es que no es una conclusión. El escrito le tienes en la Biblioteca Nacional, solo tienes que consultarlo. Perfecto, pero sí, conozco la historia de la monja que se hace pasar por muerta. La conozco perfectamente. Pero fíjate que a lo que yo voy es que una supuesta aparición en un convento no es lo mismo que en la calle o que en otro sitio. No hablamos del vagabundo sin cabeza de San Ginés o de cualquier otra historia, sino... Por cierto, la historia de San Ginés también está alterada. No, bueno, no sé. Es que me estoy dedicando a recopilar todas las leyendas de Madrid, pero sus orígenes. Porque claro, ahora mismo lo que hay es mucha. ¿La de...? El Hostal Cat, ¿también está alterada? El Hostal Cat, fue un intento para manipular el precio entre los socios. Hay muchas. El Hotel Corona de Aragón también está alterado. No, ahí no he ido, no te puedo decir. Es que hay multitud de historias que alguna puede ser real y otras estarán alteradas. Lo que te quiero decir es que, según mi teoría, que es una teoría, estos sucesos solo suceden en sitios especiales. Y en el convento de San Plácido es un sitio de estos especiales.
¿vale? Con lo cual, lo que te quiero decir es que la otra cara de la moneda podría ser, y te digo que es una teoría y que yo no he estado allí ni lo he comprobado, ni he visto si era el rey o era un fantasma, pero que no es lo mismo ver una entidad para una monja en un convento que para alguien por la calle. Es lo único que quería señalar. Y eso. Y por cierto, soy radiestesista. No cobro la voluntad, cobro dinero. Así la gente que va a mis cursos o que requiere mis servicios no puede alegar que ha sido por la voluntad. Y quien va no va engañado, sabe lo que le vale. Como se dice, oye, hacer muy bien, eso sí, date de alta en autónomos y esas cosas. No, como todo el mundo, cuidado, o sea, entiéndeme, estamos hablando de que si hay una actividad económica, claro. O sea, las cosas hay que hacerlas así. Oye, yo estoy dado de alta en autónomos también, o sea que no estamos hablando de nada raro. Sí que creo en muchos curanderos, no en todos. O sea, hay mucha paja y algo de grano. O sea, entonces quiero decirte que siempre hay dos caras en cada moneda. Y si nos obcecamos en una, no nos puede molestar que haya otros que se obcequen en la otra. Simplemente. Gracias. Sí. Aquí hay... Yo quería preguntarle qué hay de cierto o leyenda sobre el cuadro de Felipe IV en arrepentimiento a su conducta, si mandó pintar a Velázquez el Cristo de Velázquez y se lo regaló al monasterio. Bueno, mira, los reyes españoles siempre han tenido una característica y era que iban directamente, hoy hacían una y mañana se arrepentían. Lo cierto es que, por ejemplo, el reloj del convento le regala a Felipe IV, el reloj de la iglesia, para supuestamente en pago o en función del arrepentimiento de la culpa que él tuviera en relación a la supuesta muerte de la monja. O sea, que eso es una actividad continua. Hoy eso, clara muestra tenías, pues por ejemplo, en ese caso, uno de los más conocidos era Felipe II. Felipe II se caracterizaba porque, bueno, sus comidas eran pantagruélicas, luego se pasaba el día entero rezando delante de todos esos cuadros maravillosos del Bosco, porque en castigo. Y lo cierto es que, bueno, cuando ya había rezado suficiente, se dedicaba a perseguir a las panaderas de palacio, porque tenía una fijación con las panaderas, nunca se supo muy bien por qué. O sea, vamos a ver, es que el problema es que existen dos historias. Hay una historia que es la que todos hemos aprendido a nivel de colegio y demás, y cuál suele ser la base de, bueno, pues, del conocimiento general existente. Y luego hay otra historia, una historia que normalmente es más difícil de conocer porque hay que perseguirla y te demuestra que, bueno, que los reyes eran seres humanos, que tenían sus problemas, que no sé qué, que las personas eran en épocas concretas, vivían o no vivían de una manera o de otra, que creo que esa es realmente la verdadera historia. Lo otro, pues mira, la competición de reyes, de batallas, de peleas y de todo eso, pues sinceramente, la demostración del ego de ciertas personas, nada más. Pero la historia se escribe de otra forma. Pero sobre el cuadro ¿se sabe algo? En el cuadro directamente es lo mismo. O sea, estás hablando de cada cierto tiempo a este hombre le daba un ataque, hacía alguna de las suyas y directamente pues eso. O sea, por ejemplo, tú vas a la Plaza Mayor. ¿Tú te has fijado que enfrente exactamente de donde está el edificio de la panadería, el que tiene dibujitos, hay un arco que no lleva a ningún sitio? Si tú te pones delante, a mano izquierda, bueno, hay una serie de arcos que tienen salida todo a nivel de calles y hay un arco que lo único que tiene es una ventana con un pequeño balcón. ¿Y eso qué es? Felipe IV... Cuando reconstruye la Plaza Mayor, decide, por imposición evidentemente, que la Calderona tiene que tener su lugar especial. Y entonces hace un falso arco para que ella siempre tuviera un punto, o sea, donde poder estar para ver todos los actos oficiales que se realizaban en la Plaza Mayor. O sea,
Eso no se conoce, pero está ahí. O sea, es que puedes ir allí y ves el arco. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que tenemos en cada esquina 2 salidas y esté aquí en todo el medio que no sirve para nada? Pues sí, tenía su razón de ser. Tenía que quedar bien con la Calderona. Es otra historia. Esa otra historia que, claro, es necesario, yo creo que es necesario que vayamos conociendo para que estas historias secundarias que se quedan escondidas y que en un momento determinado luego son, con el tiempo, utilizadas para justificar ciertas cosas, es mejor conocerlas. Y así sabremos cómo realmente ha ido evolucionando la historia de las personas. Creo que es necesario conocerla. Y otra pregunta. ¿Qué opina usted de los milagros de la Iglesia? De los milagros que la medicina no ha curado y de pronto ha curado tal santo o tal papa o tal. Mira, yo lo de los milagros, vamos a ver, o sea, yo parto de un punto, te lo digo como médico y por haber padecido, y digo directamente haber padecido esa situación, por el hecho de, vamos a ver, los milagros tienen un inconveniente. Hablamos de un proceso de curación que no sabemos cómo se ha producido y le echamos la culpa al santo, a la Virgen o al diablo, porque en su momento ha habido curaciones del diablo. En la historia hay recogidas curaciones por el diablo. ¿Cuál es el problema? Sin duda alguna creo que estamos hablando de algo que no conocemos. La capacidad de curación, autocuración del ser humano es muy importante, muchísimo más de lo que creemos. Realmente nosotros casi se puede decir que nos curamos de todo, aunque tú tomes un tratamiento, sea el que sea. Ese tratamiento de alguna manera lo que disminuye son los síntomas que tú tienes, pero la curación la realizas tú. Por lo tanto, ese concepto de milagro es relativo. Yo te puedo contar mi experiencia en el sentido de eso. En un momento determinado, bueno, yo estuve durante un tiempo en Puerta de Hierro y allí era curioso que cada vez que tocaba el día de Fátima había un montón de gente que se borraba para operaciones, consulta y demás, porque se iban a Fátima. Es una creencia. El problema estaba que, pasado un tiempo, los tenías otra vez todos allí, reclamando, no, es que yo tenía tal día y no sé qué. Oiga, usted, si no ha venido, ¿yo qué quiere que le haga? Ese era el problema. Luego te venían reclamando y, claro, bueno, por un poquito, era en otras épocas, la sanidad funcionaba de otra manera y buscabas la manera de solucionar el problema lo antes posible. Pero la realidad era esa, o sea, había una creencia de mucha gente que se iba a Fátima, sobre todo, o a Lourdes en un momento determinado. Las he conocido de Garabandal, las he conocido de casi todas las supuestas sitios de apariciones marianas, y no he conocido ningún caso que se haya curado. Con lo cual, yo no dudo de que existan curaciones, pero también hay que tener cuidado. Mira, yo te puedo contar el caso concreto, la última, te cuento esto y cerramos, porque creo que ya vamos mal de tiempo. No hace mucho me contaban, supuestamente, con Juan Pablo II, un supuesto proceso de que se hizo una curación. Una chica que muy católica, que fue a ver a Juan Pablo II allí a uno de los actos que él realizaba, se curó en un momento determinado de una serie de verrugas que tenía. Bueno, nadie puede decir que no. Claro, el problema es que hay una serie de verrugas de tipo viral que cuando la persona llega a cierta edad, la modificación, sobre todo hormonal, hace que ese virus desaparezca y la verruga desaparezca. Curiosamente, esta persona estaba en esa edad, entre los 15 y 16 años. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Del milagro de Juan Pablo II que le quitó las verrugas o que explicamos con el supuesto milagro un fenómeno normal, pero que sin duda alguna los que están hablando de eso ignoran que es habitual a la hora de producirse? Esa es la imagen que tenemos que tener. Bueno, muchas gracias por haber venido y ya sabéis, el jueves que viene habrá otra más.